Doctor César Zapata. Señor, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Días sin verlo? Sí, como usted viaja tanto. Usted voy en octubre vuelve otra para vez. Boston. Va a Boston. Sí, en octubre. sí. ¿Va a correr? No, voy a hablar, eso es lo que yo sé hacer. Va a hablar. Yo sé ¿De hacer qué? eso. Voy a hablar sobre literatura. Sobre literatura. Sí, hay una cosa que me preocupa que tiene que ver con el problema de el pensar o arrojar una mirada a las ex colonias con el ojo de las metrópolis. Las ex colonias. Sí. O las poscolonias, como decía un teórico de la posmodernidad. Se me ocurre. Entonces yo quiero mirar, mejor dicho, quiero revisar algunas obras, sobre todo la del premio laureado escritor Junot Díaz, Ajá. que con apenas 2 libros ya era una especie de ¿Pulitzer? Celebridad mundial. ¿Pulitzer? Sí, entonces yo quería ver este libro, revisarlo y ver la construcción que él hace del imaginario dominicano, la relectura que él hace del imaginario dominicano, desde qué perspectiva la hace. Yo no le he leído. Y el estereotipo que él hace del dominicano, del perfil del dominicano. Yo nunca lo he conocido, Otes. Como que no, pero es Pulitzer. Sí, es verdad, pero yo no lo he conocido, Otes. Premios Pulitzer. Sí, yo no lo he conocido, Otes. Y profesor de MIT. Sí. De creatividad. Sí. Escritura creativa. Pero no lo conocíamos. En fin, a mí me da igual que él tenga premios o que se llame como se llame. Yo lo que estoy interesado es... Pero qué bueno, para conocerlo. Lo que estoy interesado es en un trabajo que hace Edward Said a partir y otros filósofos de la orilla, es decir, que no son del eurocentrismo. Sí, son filósofos... Como que despectivo de la orilla. No, al contrario, que es interesante descubrir que en la India hay pensadores como Ovi Baba y Spivak, y que en Eslovenia hay pensadores como Slavoj Žižek, y que existe un Edward Said. Entonces esa gente nos están proponiendo un instrumento para aproximarnos a la literatura y analizarla desde la perspectiva de cuál es la mirada que se arroja hacia, digamos, la topografía de una novela. Por ejemplo, cuando se habla de... La topografía de una novela es una especie de acercamiento y de estudio del terreno para construir una novela. Exacto. Bien. Cuando se habla de la India, finalmente. En Pasaje a la India, sí. ¿Quién lo dice? Lo dice un hombre que es de Inglaterra. Entonces es el inglés mirando a los hindúes. Sí, no, ahora lo que estamos preocupados es porque... Pero perdón, entonces, porque tú tienes un problema ahí. No un problema. Va a tener, perdón. No me pongan a ese nivel, que son Omi Baba, Spivak. No, pero espérese. Espérese. Déjeme aterrizar. Usted va a tener que comenzar para poder descifrar por qué Mahatma Gandhi dice: con este puño de sal solamente vamos a vencer a Inglaterra. Porque los ingleses son los que tienen una visión respecto de los hindúes. Entonces hay que comenzar desde ahí para ver qué es lo que ellos veían desde esa perspectiva. Cuando él en Cachemira se acuesta en una cama y dice: si no dejan de estar peleando, me voy a quedar aquí y no voy a hacer más nada. Eso es solamente un mensaje que se le envía. Y los ingleses dicen: espérate un momentito. Entonces habría que ver otras perspectivas adicionales, no solamente desde ahí. Pero yo quiero, usted mencionó la palabra colonia. Estaba viendo, que no es del tema que vamos a hablar hoy, es que hablar de literatura y sobre todo a ese nivel es muy apasionante. Eso hay que estar debajo de una mata de almendra. Usted no quiere así, pero así debe ser, con una copa de vino. Mire, estaba viendo la Filipina, la incidencia que en una parte de Puerto Rico tenía, cuando Puerto Rico sigue siendo colonia todavía, pero ¿quiénes colonizaron a Filipinas? Filipinas tiene rasgos orientales, hablan inglés y están en el Caribe. Es una cosa interesantísima. Puerto Rico está en el Caribe, habla inglés, y entonces hay una parte en Vega Baja y Vega Alta que hablan como el Cibao, como nosotros, Peinay, Comey, pero hay otros que hablan de ajo, cajo. Entonces, que la influencia que tienen los filipinos en esa mezcla de razas. Pero nosotros tenemos una situación que nos ha marcado toda la vida.
republicana, que es Haití y República Dominicana. Nosotros fuimos invadidos por Haití por 22 años. En el año 1824, Toussaint Louverture quería prohibir el idioma castellano. No se pudo. Entonces, nosotros tenemos ese país ahí, aquí no se habla creol, como dicen algunos patuá, pero tampoco los haitianos quieren hablar castellano. ¿Cómo esa parte de Haití ha incidido en República Dominicana en sus usos y costumbres? Permíteme cerrar el tema de ahorita porque Dale. se queda, para que entre ahí. Es como en la cirugía, que si tú lo dejas abierto puede infectarse un poco. Dale. Es el ámbito stricto sensu de la literatura al que nos estamos refiriendo. Correcto. Herimos susceptibilidades porque ya presentamos eso en Nueva York y salió mucha gente creyendo que se está hablando en contra de Juan o Pedro o de Junot en este caso. Sí, no estamos viendo las miradas posibles que en la ficción se arroja desde la metrópoli hacia las excolonias o las postcolonias. Bueno, concluido eso, el tema que tú planteas es muy interesante porque está sobre el tapete ahora con el problema de la naturalización. Estamos en un proceso de naturalización de extranjeros ahora mismo. No me voy a meter en el plano jurídico, no voy a averiguar si eso realmente es legal, si no viola lo que ya está establecido en la Constitución. No es nada de eso. Sí, puede serlo, pero eso ya le compete quizás a otro especialista, para no cometer intrusismo. Me quedo en el plano de la psicología, de las ciencias humanas. Los flujos migratorios, la movilidad humana, los desplazamientos humanos son naturales, ocurren siempre. Es normal que la gente se desplace buscando mejores condiciones de vida, eso es normal. Y obviamente el desplazamiento en este caso será desde Haití hacia República Dominicana. Correcto. Ahora, los mecanismos de regulación son importantes, pero hay una falla fundamental incluso para poder dialogar con nuestros vecinos. Primero, la barrera lingüística, las diferencias culturales, las diferencias históricas, los tratados que hicieron las metrópolis en estas dos colonias, generaron dos culturas distintas con sus lenguas muy claramente especificadas. En esta lengua-cultura, obviamente, se producen la dinámica de una cultura en movimiento que va cada vez más diferenciándose. Pero luego vienen los intercontactos. Cuando los haitianos viajan hacia República Dominicana, obviamente hay un intercontacto y una interinfluencia entre las dos culturas. Eso es normal que ocurra también con los flujos migratorios. Pero ¿qué ocurre? Nosotros estamos siendo partícipes de un proceso intercultural sin haber definido claramente nuestra identidad nacional. Entonces, como no sabemos claramente quiénes somos, ni tampoco conocemos con claridad a nuestro posible interlocutor, el diálogo entre Haití y República Dominicana ha sido el principal escollo, el principal problema. El podernos entender. Exactamente, no puede haber diálogo entre usted y yo si el yo no tiene conocimiento del tú y el tú conocimiento del yo. ¿Qué se ha establecido en comunicación moderna? De lo que yo digo, lo que tú interpretas, eso es comunicación. ¿Sí? Así es. No es lo que yo digo es comunicación, sino lo que tú entiendes de lo que yo digo. Claro, la posibilidad de descodificarte. Cuando Antonio de Nebrija y Alfonso X, el sabio, en el siglo XVI, recogen la transformación del nuevo código comunicacional, léase castellano o español, que así se le puso en el siglo XIX, cuando se hizo el primer diccionario, esa parte de la isla todavía no estaba ahí. Que tenemos que pasar por el origen. Ahora, ellos no se preocuparon por aprender castellano, pero a nosotros no nos importó porque eran tan poquitos que no tenían ninguna incidencia. Pero si tú escuchas un haitiano hablando, te va a decir, no, porque nosotros sacudimos los pies sobre la tierra y nos liberamos y no sé qué cosa. Entonces, el código comunicacional intrínseco per se como tal, sobre todo de un código comunicacional que ellos hablan, que solamente lo hablan ellos, porque ahí en Curazao lo que hablan es papiamento, que no se entienden tampoco. Bueno, es otro criollo. Que son otros criollos. Son lenguas criollas. Pero cuando estaba escribiendo mi obra, Punto de Comunicación Oral y Oratoria Persuasiva, ¿cómo se llama? Introducción a la imagen verbal, que tuve que recorrer parte de América Latina, me encontré con el castellano, pero que en definitiva son regionalismos, pero en definitiva castellano o español,
lo que les quiero decir con esto, que el principal escollo que nosotros tenemos, esto va a caer mal frente a algunas personas, amigos míos, cuando escuchen esto, es que no tenemos un código comunicacional universal entre Haití y República Dominicana. No hay comunicación, porque lo primero es que hay que aclarar una cosa, el monolingüismo no es ninguna ventaja. No. Por más que estemos enamorados de nuestro español, sí, el monolingüismo es una tara social. En cualquier sociedad es importante, sobre todo en un proceso de globalización, que los sujetos manejen más de una lengua. Eso es importante. Sí, pero espérese. Sí, espérese, porque espérese. Estoy esperando. En Honduras hay 41 formas de comunicación, por eso siguen así, atrasadísimos. Cuidado con eso. No hay unificación comunicacional. No. 41 formas de comunicarse. Es indefendible en una época como esta el monolingüismo, es indefendible. Eso implica cerrazón, eso implica falta de intercontacto, eso implica dificultades para poder insertarnos en el proceso de diálogo llamado globalización. César, necesitaríamos todo lo que resta de años haciendo este programa con la hora entera, por las implicaciones que eso tiene, por sus raíces de cada uno. ¿Por qué se crea el castellano? ¿Dónde se crea? Es que usted piensa que hablar castellano es alguna ventaja. Perdón. No hay ninguna ventaja ni una desventaja. Ahora, el monolingüismo es una desventaja. Pero perdón, oiga qué es lo que yo quiero decir. ¿Por qué se crea el castellano? Bueno, porque los reductos que están ahí, en Burgos, entre la provincia Cantábrica y el País Vasco, ahí en ese espacio, que lo que quedan son árabes y musulmanes, los mozárabes, necesariamente tienen que buscar una forma de comunicación universal. Esas son las raíces del asunto. Los franceses, ellos dicen, no, el idioma del amor, porque son una lengua romántica, una lengua romance. ¿Cómo se construye el castellano? Con la adición de otras lenguas adicionales. Ahora, tú dices, bueno, vamos a hablar chino porque 1.500 millones de gente habla chino. Espérate, eso es otra cosa. Son 5.000 años que tenemos de diferencia. Arranque. La belleza de la historia del español está registrada en un hermoso poema que escribió Pablo Neruda, sí, Versailles Santo Domingo, donde dice que los españoles se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro porque nos dejaron las palabras. Pero en realidad, hoy día, en las sociedades civilizadas es importante el problema de la posibilidad de hablar diferentes lenguas. En cualquier sociedad que tú vayas, incluso si tú quieres, una desventaja que tenemos con los haitianos es precisamente eso. Sí. Los haitianos aprenden rápidamente español y manejan inglés, sobre todo los que han tenido acceso a educarse, a la educación fundamental. Nosotros no, seguimos teniendo un problema de monolingüismo, pero aparte del monolingüismo está la necesidad de nosotros conocer al vecino y que el vecino conozca la realidad dominicana, por ejemplo, nuestra realidad territorial, nuestra realidad histórica y nuestra realidad jurídica, para nosotros poder establecer diálogos adecuados con los haitianos. Esa cosa que nos inventamos los dominicanos por un decreto del señor presidente, que es el asunto de la naturalización, es un mamotreto sencillamente, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque dejamos que los organismos internacionales y algunas potencias interesadas impusieran ellos cuál es el tipo de diálogo y de intercontacto que debemos tener con Haití, con la República Haitiana. Otros, no los dos implicados, establecieron las normas del juego. Y entonces ahora tenemos un proceso de naturalización, pero seguimos desconociendo a los haitianos. Perdón. No hay ninguna relación bilateral posible, porque no es solamente vender huevos y pollos. Pero eso no es diálogo. Permítame una acotación. Acote usted. Perdón. Aquí en República Dominicana no hay un proceso de naturalización. ¿Y qué es lo que así que le llaman los periodistas? No. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ese es el problema del periodismo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Toda esa basura hablando disparate. Ok, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con ese grupo de personas que están haciendo? Es un grupo canalla, perdón. Mire, aquí hay un proceso de dotar de documentos a extranjeros ilegales que sus países no lo han hecho. Que es lo que yo protestaba. República Dominicana no puede convertirse en una oficialía de Estado Civil en donde hay hoy día 41 lugares para dotar de documentos. Con grandes inversiones. Más de 2.000 millones de pesos. Ahora vamos a hacer alojamientos, casas de acopio. Sí, pero eso es una aberración. Y después que termine la fecha, entonces habrá 45 días más dotando documentos, o sea que la fecha no ha terminado. Yo entrevisté aquí a Alexander Joseph Galvez,
ingeniero de los que bregan con agua, ingeniero, ¿cómo se llama? Hidráulico y periodista que vive en Haití. Él me dijo, aquí lo dijo sentado ahí, yo la pasé 2 veces la entrevista, hay una trama con República Dominicana porque los haitianos que se van a deportar, que no quisieron asumir venir a dotarse de documentos. O no pudieron. No quisieron. No calificaban. O su país no le dotó los documentos previos necesarios. ¿Tú sabes dónde lo van a colocar? A metros de la frontera. Y le van a poner refugiados, como si fueran dominicanos que están mandando hacia Haití. No, apátridas. Y luego van a venir los organismos internacionales, van a hacer un documental. Ustedes recuerdan que Balaguer se opuso a esos refugios en la frontera. ¿Ustedes no recuerdan? Vamos a tener, ¿cómo es? Campos de refugiados. Vamos a tener que buscar a Balaguer otra vez y desenterrar a Trujillo. ¿Cómo decía usted la influencia de las migraciones? Bueno, entonces los flujos migratorios generan intercontactos. Mi postura es difícil porque yo no estoy ni a favor del nacionalismo radical ni del prohaitianismo. Yo lo que entiendo es que hay una realidad territorial. Defínase, pues no podemos yo estoy clarísimo. Hay una realidad territorial, hay unas fronteras. Si van a desaparecer las fronteras, debe ser en plural. Todas. No la frontera, que es el plan internacional. Venezuela tiene una frontera con Colombia, que son hermanos de padre y madre. Venezuela tiene frontera con México, ¿cómo se llama? Estados Unidos tiene una frontera con México. Debería darle sus territorios, ocupados. Que se lo corrobó, pero ahí levantaron una pared. Exacto. Pero los chinos hicieron una muralla que se ve desde la luna. Que eso no es un invento. Los alemanes tenían una muralla. Corea del Norte, Corea del Sur tiene una ventanita que se abre y se saca la lengua. Argentina con los uruguayos. Argentina con los uruguayos tienen mayor coincidencia cultural, lingüística, histórica. Pero Corea del Norte y Corea del Sur siguen teniendo su frontera. Sí, pero obedece eso. ¿Usted sabe qué? A un plan estructurado que se crea en el club de Bilderberg desde su origen. Entonces tenemos que ir al origen. Por eso le decía que este es un tema, ya se nos terminó el tiempo. El club Bilderberg ya eso implica. Usted se da cuenta, entonces. Una hipótesis complicada. Entonces. Nos pueden grabar. Sí, que nos graben. Daniel Estudín lo plantea que duró 15 años trabajando ese tema. Por eso le decía que es un tema que tiene muchas implicaciones y que duraríamos el resto del año analizándolo. Pero yo entiendo que el país, para finalizar, debe tener su propia postura y tiene que comenzar por aclarar su identidad. La identidad dominicana, la mismidad, la ipseidad, para usar esas categorías filosóficas, es necesaria para poder establecer diálogo con el otro y tener posturas frente a una realidad que establecen las fronteras no territoriales, sino las fronteras culturales y lingüísticas. Usted me acaba de provocar, y ya no tenemos más tiempo, que viene Manuel. Lo que hizo separarme a mí de Moya Pons fue una palabra como esa. Él dijo, no importa, porque la nacionalidad es una vaina histórica. No. ¿Y por qué no importa? Las historias importan. Eso no lo entiendo. Eso no es una cuestión histórica. Invítenme de nuevo para que aclaremos eso, porque no entiendo a qué se refiere él. Muchas gracias. Placer. Señores, vamos a una pausa. Pero es una cortinilla nada más. Venimos con Manuel Rodríguez.